Muy bien, pues gracias a Dios por esta mañana, como ya hemos escuchado en algunas acciones de gracias, tenemos la libertad de podernos reunir. Y eso es una bendición que a veces no palpamos tan de cerca porque es muy natural. Pero ¿qué si el Señor nos permitiera que hubiera alguna restricción? Pero todavía no la tenemos, gracias a Dios. Y hay que darle gracias a Dios por ello. Valoremos el hecho de podernos reunir aquí con toda libertad. Podemos reunir, venir, llegar, prepararnos. Y ya que estamos aquí, pues aprovechemos para disponer nuestro corazón. Vamos a ir a la palabra con una actitud de humildad, de aprendizaje. Que el Señor nos llene en las áreas que necesitamos ser llenados. Vayan por favor a Colosenses capítulo 2 y vamos a estar en los versículos 1 al 7. En un momento leeremos esta porción. Pero quisiera comenzar con una oración para pedir solamente que el Señor nos abra el entendimiento. Que el Señor toque nuestros corazones. Si se siente un poco indiferente esta mañana, un poco desanimado, pídale al Señor que le llene. Porque si no obra el Señor, de nada sirve lo que hagamos acá. Así que vamos a orar por esto y vamos a entrar en el mensaje. Señor, gracias por la mañana que nos das, por la vida, la oportunidad que tenemos y el tiempo que ahora disponemos para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Tú conoces la frialdad que puede haber en el corazón, la indiferencia que puede traer nuestra mente, Señor. Y necesitamos que avives el fuego de tu Espíritu en nosotros para poder ser atraídos, Señor, para poder ser gozosos al estar delante de ti y disfrutar de tu palabra. Llénanos, Señor, con ella. Levántanos, Padre, en el desánimo que pudiera haber, la firmeza que necesitamos, dánosla con tu palabra. Señor, gracias, Padre, porque hoy tenemos esta bendición de oír. Ayúdame para que así sea, Señor, que mis palabras sean las tuyas y solamente sea un vocero de tu nombre. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Cuando algún ser querido piensa en un hijo, una esposa, un esposo, un nieto, un hermano, un tío, alguien de nuestra familia no anda bien, sea física o espiritualmente, es algo que nos duele, es algo que lo sentimos. Hay una conexión que inmediatamente repercute en nuestra alma, en lo más profundo, aquella situación que esté pasando la persona. Si está en un peligro, si está en una enfermedad, si es algo que no podemos hacer mucho, uno se preocupa por ellos de forma que nadie más imagina más quien lo está viviendo. Eso cuando tenemos esa conexión con ese alguien, ese ser querido al que amamos. Viene una angustia, viene algo profundo en el alma, un dolor que no se puede explicar de solo imaginar que aquella persona termine mal. De solo imaginar lo que sigue después de la condición en la que está, sea física o espiritualmente. Pero ahora imagínese que usted sabe de esa persona, de ese ser querido, ve cómo anda, sabe que está en peligro, sabe que trae algo malo, algo grave, pero además usted está incapacitado para salir de su casa. O sea, no puede ni usted salir de su casa para ir allá y poder estar con él, con ella, con esa persona y sacarlo de ese peligro. O estar al lado de esta persona en medio de la enfermedad. O poderle estar animando personalmente con palabras para que la persona no decaiga. Pero imagínense que no puede hacer eso. Por alguna razón está confinado a su casa y no puede ni siquiera hablarle por teléfono. Lo único que puede hacer es escribirle, mandarle mensajes. Eso es todo lo que puede hacer. Ahora, esa carta de la que hablo, ese mensaje que le puede escribir, ni siquiera es instantáneamente, no le va a llegar en el momento. Piense cómo se sentiría usted tratando de animar a alguien que usted ama, que usted aprecia tanto y no puede salir de casa, solo le puede escribir, pero no es como lo tenemos ahora, que usted escribe instantáneamente, la persona lo lee, sino que lo va a enviar por un medio terrestre, a alguien que lleve la carta, el mensaje, una persona, o por ¿se acuerda que todavía le tocó el sistema de cartas de correo? ¿verdad? ¿Quién sabe cuándo llegará esa carta, si es que llega?
¿Quién sabe si será tarde para cuando la carta se lea? ¿Quién sabe cuándo volverá a tener noticias de esa persona? Toda esa situación incrementa la angustia, hace más dura la batalla que usted está librando en su alma por sentir el dolor de aquella persona que quisiera ayudar y no puede ayudar. Pero aún así va a escribir esa carta a usted, porque es lo único que puede hacer. Es lo único que puede hacer estando confinado en su casa, y está rogando que el Señor use esas palabras para animar a aquella persona, para orientarle, para ayudarle en algo, porque es alguien que aprecia. En esa carta seguramente usted ha puesto todo lo que anhela para su ser querido. Ha dejado ahí su corazón. Quizá ha derramado lágrimas mientras escribía esta carta, diciéndole al Señor, rogándole al Señor que use aquellas palabras, que cuando le lleguen a su ser querido, sea animado, sea orientado, sea confortado. ¿Qué escribiría en esa carta usted? Si tiene a alguien en mente, seguramente tenemos personas que nos preocupan. ¿Qué escribiría en esa carta si estuviera en estas condiciones? ¿Qué sentiría al escribir esta carta? ¿Qué esperaría que la persona amada sintiera cuando leyera la carta que le está mandando? Pues hermanos, eso es exactamente lo que está viviendo el apóstol Pablo en el pasaje que vamos a leer hoy. Eso es exactamente lo que le está sucediendo al apóstol Pablo cuando le escribe a los hermanos de Colosas. Pablo estaba en la cárcel, confinado en una celda sin poder salir. Él va a escribir a unos hermanos que en la mayoría de ellos nunca había visto. Esa iglesia para Pablo es una iglesia tan amada por esta razón. Pablo nunca había llegado a esta iglesia. Cuando él fue a un viaje misionero, me parece que en el segundo viaje misionero, era para confirmar iglesias, las que había establecido en el primer viaje. Y en el primer viaje se había establecido la iglesia de Éfeso. Entonces en el segundo viaje él pasa para confirmar la iglesia de Éfeso, pero pasa por Colosas sin detenerse ahí porque no había iglesia todavía, sino que va a Éfeso. En Éfeso está varios meses, y en Éfeso llegan personas de las ciudades alrededor, de Hierápolis, de Laodicea, de Colosas. Llegan ahí, y ahí conoce a un hombre que el Señor envió en ese momento inconverso, y se convierte bajo la predicación de Pablo, y hacen amistad, y Pablo se regresa de ahí, y después es arrestado Pablo, y no vuelve a saber de este hombre que se convirtió allí por su predicación. Este hombre venía de la ciudad de Colosas para escuchar a Pablo en Éfeso. Ese hombre se llama Epafras. Epafras regresa, y Pablo no vuelve a saber de él, hasta que le llegan noticias, y parece ser de Epafras mismo. Le escribe a Pablo y le dice a Pablo lo que ha pasado y lo que ha sucedido, y le dice: mira Pablo, cuando estuvimos allá en Éfeso y te conocí, me predicaste el evangelio y me convertí, gloria al Señor, yo regresé a Colosas y comencé una obra que el Señor ha prosperado. Eso está en el capítulo 1. Y entonces los hermanos están animados, Pablo, los hermanos andan contentos, los hermanos están creciendo, los hermanos están avivados, y Pablo, estoy tan contento de lo que Dios hizo a través de tu mensaje, pero quiero que sepas que estoy muy preocupado, porque estos hermanitos que están recién convertidos y están en su primer amor, están siendo acechados por los falsos maestros. Hay hombres que se han levantado en la zona, que están enseñando falsa doctrina. ¿Y cuánto me duele, Pablo, que vayan a ser engañados, que vayan a ser desviados, que se aparten de esa fe preciosa que tienen? Si tú los vieras, Pablo, cómo están de animados. Ellos, desde que conocieron el evangelio, han estado creciendo y han estado sirviendo y han estado entregándose, pero están siendo acechados. Hay maestros que son bien persuasivos, que están por todos lados, que están enseñando cosas como que se necesita algo más que Cristo. Y a ellos yo les enseñé que solo es Cristo, pero estos maestros insisten, Pablo, y han engañado a algunos. Y temo que llegue a la iglesia y empiece a dividirla y empiece a quebrantarla. Y eso me duele, Pablo. ¿Y qué hago, Pablo? Y Pablo le escribe, primer capítulo. Si usted lo lee bajo este contexto, va a entender el corazón de Pablo. Porque Pablo ama la iglesia de Cristo.
Se entera que por el mensaje que predicó una iglesia nació, pero está siendo acechada a punto de posiblemente ser dividida, de posiblemente ser desanimados, de posiblemente ser desviados. Y Epafras, su gran amigo, su hijo en la fe, está preocupado porque también es nuevo. No sabe cómo enfrentar estas situaciones, por eso le escribe a Pablo. Y Pablo, sin poder salir de la cárcel, empieza a experimentar esta angustia y entonces escribe lo que sigue. Y ahí entra el pasaje que vamos a considerar. Esto es lo que escribe Pablo cuando escucha lo que acabo de ponerle en contexto al escuchar el reporte de Epafras, de la iglesia que nació de la predicación de Pablo, aunque Pablo no los conocía. Y lea conmigo versículos 1 al 7 de segunda de Colosenses. Juntos, por favor. Esas son las palabras de Pablo que escribe con todo su corazón. Lea conmigo. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. ¿Qué palabras de Pablo? Se puede ver el corazón que se derrama en la petición al Señor mientras escribe esto. Que sean afirmados, que sean arraigados, que se mantengan unidos, que no necesitan nada más que a Cristo, que así como fueron enseñados permanezcan, que no hagan caso a ninguna otra filosofía. Y entonces Pablo comienza expresando lo que este pasaje revela en 3 secciones. La primera, una gran lucha. Una gran lucha. Ese es el primer paso que Pablo quiere que ellos entiendan. Se está librando una gran batalla. Versículo 1, la primera parte. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo. Y cuando estaba dando la explicación en la ilustración de el caso suyo y el caso mío, hermanos, las luchas más grandes que enfrentamos como cristianos son de este tipo. No son porque no me pagaron, no son porque no tengo para la renta, no. O sea, esas son luchitas. Las grandes luchas que se sienten en el alma son aquellas que uno agoniza por el bien de un hermano, por el bien de un familiar, por el bien de un ser querido, por su alma, porque no sean apartados del Evangelio o porque conozcan el Evangelio, porque sabemos lo que les espera después, si se apartan o si no se convierten. Cuando uno entiende eso, entonces no hay nada más que nos importe. Y Pablo está haciendo esto y diciendo, tengo una gran lucha. Esa gran lucha que sostenía por ellos no era cualquier cosa, hermanos. Pablo, cuando usa esta expresión, no usa siempre gran lucha para referirse a sus conflictos, sus dificultades, sus pruebas. Lo va a usar en ocasiones donde su entrega es total, su entereza para mantenerse al frente es completa. Espíritu, alma y cuerpo. Se involucra todo. Acuérdense que Pablo está en la cárcel. Pablo está confinado sin saber qué les está pasando a los hermanos hasta que lee esta carta. Pablo está enfermo posiblemente para estas alturas, en una celda húmeda. Pablo, al escuchar esto, se aflige, agoniza. Posiblemente el hambre se le va. ¿Le ha pasado que alguna vez a la medianoche, no solo el hambre, el sueño, la tranquilidad se va por una preocupación de algún ser querido y agoniza? Y ahí está Pablo. Cuando uno trae una gran preocupación, se trastoca lo físico.
y puede afectar aún incluso lo emocional, lo espiritual. Y Pablo no tiene más que agarrarse del Señor y mantenerse firme en el Señor, pero en una agonía semejante a la que el Señor Jesucristo, cuando estaba en el huerto del Getsemaní orando al Padre por lo que venía, por la entrega que iba a hacer por todos nosotros, en una agonía suplicante, diciéndole al Padre: si hubiera otra forma, pero hágase tu voluntad. En esa condición es que está Pablo ahora, sosteniendo una gran lucha. Pero esta gran lucha, hermanos, rebasa a cualquiera. Nadie podemos mantenernos firmes ante esa situación que es tocado el cuerpo, el alma, la mente, a menos que el Señor esté con uno. Pero en el versículo 29, antes de entrar al capítulo 2, justamente dice Pablo que según él pelea según la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo. Y ahí como para decirnos: miren, hermanos, cuando estén en esta gran lucha, y por cierto van a estar en esta gran lucha, posiblemente algunos ya estamos en esa gran lucha, no nos desanimemos, porque no peleamos según nuestras fuerzas, sino según la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en nosotros. Y Él nos da una fuerza en medio de la batalla. Él nos levanta cuando estamos a punto de caer. Él nos sostiene con una palabra, con su mensaje, con el Espíritu Santo, y nos hace ver la luz cuando todo era oscuridad. Pero es Él el que lo hace. Usted y yo nada más manténgase firme en la batalla, que el capitán va al frente. Pero es una gran batalla, y es así como debemos estar dispuestos a enfrentar esa gran lucha, sin intimidarnos, aunque parezcan rebasarnos en nuestras fuerzas, sin temor a ser derrotados, porque Cristo ya venció. Sin duda, no tema, no piense que nos va a abandonar el Señor, que no le pase por su mente que esto no puede ser vencido, lo que sea que esté pasando. Por nada estéis afanados si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios, porque el Señor no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino juntamente con la tentación también dará la salida. Así que tenemos al mejor capitán en el equipo, al líder más grande de la milicia que nadie puede tener, al más poderoso para sostenernos en medio de los ataques contra las huestes espirituales de maldad. Tenemos la potencia de Dios que actúa poderosamente en nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces nos desanimamos por menos que cosas como esas? Y este pasaje nos pone, por lo menos a mí, en perspectiva de darme cuenta cómo hay cosas que nos desaniman sin que sean tan grandes. Pero esta es la verdadera batalla, la batalla espiritual, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es contra una persona, es contra el sistema que el diablo está usando a las personas. Y eso solamente se puede vencer en oración, en dependencia de Dios, cuando hay una carga por aquellas personas que están siendo engañadas. Escuchábamos ahorita lo que está pasando en las redes sociales, tanto bombardeo hacia las almas ingenuas, y muchas de esas almas son creyentes que están débiles y que están escuchando y alimentándose de las redes sociales, en lugar de ir a la palabra y de escudriñarla y de sentarse a estudiarla, o de ir a una iglesia y arraigarse allí y ver si se enseña o no la sana doctrina. No, se alimentan de todas las cosas que escuchan allá, y entonces el diablo gana ventaja. Nos debe dar tristeza de aquellas personas, compasión por aquellas personas, y sostenernos en la batalla orando por ellos, porque alguien les hable si tenemos la oportunidad de hacerlo nosotros. Pero no nos vayamos tan lejos con los que están tan cerca, los que Dios nos ha puesto, nuestros hermanos en Cristo, nuestras familias. Hay cosas más importantes que preocuparnos por el recibo de luz. Hay cosas más importantes que preocuparnos por un dolor de cabeza. El alma de muchas personas está en juego. La vida espiritual de nuestros hermanos está en pelea, en batalla. Aquellos que dejan de asistir, aquellos que ya no volvieron, oremos por ellos. Dice Pablo en el versículo 29, la anterior que acabamos de leer: por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, lo cual actúa poderosamente en mí. Dice Pablo: mira, estoy aquí en la cárcel sosteniendo una gran batalla. Pero no estoy en mis fuerzas, estoy en las fuerzas del que me levanta, del que me sostiene, que actúa poderosamente en mí, y sostengo una gran batalla por ti.
Sostengo una gran batalla. Hermanos, les animo a entrarle a la gran batalla y dejar de jugar a las batallas pequeñas que no valen la pena pelear. Sostengo una gran batalla. Pero, ¿por qué es esa gran batalla, hermanos? ¿De qué se trata esa gran batalla? ¿Qué es lo que motiva a Pablo para pelear esta gran batalla? Porque en Cristo está la sabiduría. Tú debes conocerle más y más cada día. Porque en Cristo está la sabiduría. Tú debes conocerle más y más cada día. Eso es lo que necesitamos para enfrentar la batalla y vencerla. Y eso es lo que necesitamos pedir para que aquellos que están en batalla, siendo amenazados, también obtengan el conocimiento de Cristo más y más cada día. Porque no solamente sostenemos una gran batalla, pero es por una gran iglesia. Esa es la segunda parte del versículo que comenzamos leyendo. Por una gran iglesia. Note cómo continúa el pasaje. Por vosotros. Acaba de decir, sostengo una gran batalla por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Hermanos, la iglesia vale más que mis batallas. Los redimidos por Cristo tienen un valor más alto que mis sufrimientos. O sea, vale la pena esa gran batalla porque es por una gran iglesia. Es por los que Cristo pagó con su sangre. Es por la esposa del Cordero. Es por la amada del Salvador. Por eso es que peleo esta gran batalla por vosotros, dice Pablo. Y eso es algo que Pablo en su corazón está diciéndole a los hermanos para animarlos y para que ellos también peleen por otros y se mantengan firmes por otros. Ahora, Pablo no estaba llevando esta gran batalla solo por la iglesia de Colosas. Cuando él dice, sostengo una gran batalla, lo hace desde la cárcel diciendo, estoy aquí por causa, no solo de la iglesia de Colosas, por causa de la iglesia de Filipos, de la iglesia de Gálatas, de la iglesia de Corinto, porque por predicar el evangelio y haber hecho esta obra en la gracia de Dios estoy en la cárcel. Y desde aquí peleo por la iglesia, vale la pena. Sostengo esta gran batalla porque los redimidos del Señor, el pueblo de Dios, tiene un valor alto, más grande que mis sufrimientos. Así que nuestra batalla y nuestras luchas y nuestros sufrimientos es por lo que Cristo más ama. ¿Sabe qué es lo que Cristo más ama? Su iglesia, su novia, quien será su esposa. Los redimidos comprados por su sangre. Cada uno de los que conforman la santa iglesia salvada por Cristo son valiosos y debemos de verlos como ellos son vistos por el Padre y pelear por ellos. ¿No es lo que le dice en representación de lo que Cristo es con la iglesia a los maridos? Amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Así debemos amar también como creyentes a la iglesia, como Cristo nos ama a nosotros. Pablo está sufriendo todo lo que está sufriendo por causa del evangelio. ¿Y eso qué significa? Que por causa de predicar el evangelio que ha dado forma a la iglesia, él está en la cárcel sufriendo, sosteniendo esa gran batalla. Una ocasión Pablo dijo, es que no sé qué escoger. Si irme con el Señor y ya estar con Él, lo cual es muchísimo mejor, o quedarme por causa de ustedes. Pero creo que me voy a quedar por causa de ustedes. Me lo reveló el Señor. Mire, dispuesto a seguir sufriendo en lugar de irse con el Señor por causa de la iglesia. Me pregunto, ¿qué estoy dispuesto a hacer por causa de mis hermanos? ¿Qué está dispuesta a hacer por causa de los hermanos aquí en la congregación? No nos pide el Señor que muramos por otro para ser salvo el otro. Nos pide simplemente que reflejemos el amor por otro que Él ya pagó. Para edificarlo, para animarlo, para sostenerle. Y a veces ni queremos llegar a la iglesia. Porque, ay, estoy cansado, ay, no tuve tiempo, ay, no sé cuántas cosas decir. Pero Pablo decía, yo escojo quedarme y seguir sufriendo por causa de ustedes. Vivo para ustedes porque eso es vivir para Cristo. En otra ocasión Pablo dijo, todo lo sufro por amor a los escogidos. Para que ellos también alcancen lo que yo he alcanzado. Y hermano, a veces va a sufrir crítica, a veces va a sufrir dolores en el cuerpo para no querer venir a la iglesia, para no querer seguir adelante, pero piense en los escogidos, piense en el pueblo de Dios, piense en sus hermanos, que por verle, nada más a veces por verle se animan. Por una llamadita, por un mensaje, por un saludo, por un estoy orando por ti.
por una exhortación. Esa palabra, esa presencia, hermanos, aunque a veces tenga que ser mucho dolor, vale la pena por amor a los escogidos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pelear esa gran batalla por nuestros hermanos en Cristo? Cuando uno ama lo que ama a Cristo, que es la iglesia, entonces el dolor es despreciado. Me importa más la obra de Cristo que lo que yo sufro. Ahí estaba Pablo en ese nivel. Yo les decía a los hermanos en el grupo pequeño, miren, nosotros estamos aquí en una batalla por cosas terrenales, materiales y a veces muy caprichosas. Pablo está en esta batalla por las almas, por la santidad, por la vida espiritual. Pero más arriba que esa batalla está la iglesia, el valor que Cristo le dio con su sangre a la iglesia. Y por eso vale la pena seguir peleando esa gran batalla. Decía Pablo en el capítulo anterior, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Estoy en el capítulo 1, 24, este pasaje hermoso que se conecta con el sentir de Pablo al decir, peleo la gran batalla por una gran iglesia. Hermanos, amémonos los unos a los otros, porque eso glorifica a Cristo. Y a veces amarnos nos va a doler. Oremos unos por otros, porque eso edifica a los hermanos y glorifica al Señor. Y a veces orar nos va a sacar de nuestro confort, nos va a sacar de la comodidad, nos va a privar de algunas cosas terrenales, pero vale la pena. Hermanos, llamémonos unos a otros y démonos palabras de ánimos entre semana. Mándense mensajes. Y eso a veces va a incomodar porque hay que hacer espacio y hay que hacer tiempo pero vale la pena. ¿En qué más nos gastamos el tiempo que valga más la pena que en amar y edificar a la iglesia de Cristo? Hay muchos que están engañando allá afuera, hermanos. Está plagado de falsa doctrina. Cada vez que un hermano no viene a la iglesia, cada vez que un hermano se conecta en las redes sociales para ver qué encuentra, está en riesgo de ser desviado, confundido y desanimado. Oremos por ellos, peleemos por ellos. Dice en el versículo 4 de este pasaje que estamos leyendo, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. A Pablo le importaba que los hermanos no fueran engañados. A usted y a mí nos debe importar que los hermanos no sean engañados. Hagamos lo que tengamos que hacer, y lo primero es manténgase en la palabra de Dios, dependiendo del Señor, y deje que el Señor obre a través de ello. Pero que le duela cuando alguien es engañado por las falsas doctrinas, por los hombres sin Cristo, aunque usen el nombre de Cristo. Y hay mucha gente haciendo esa labor allá afuera. Esta batalla por nuestra amada iglesia se pelea en cuerpo y en espíritu. Si no se puede en cuerpo, hágalo en espíritu. Pablo dice que él estaba peleando por ellos, aunque no estaba presente, porque no podía. Él no podía estar presente en cuerpo, pero dice, mi espíritu está con vosotros. Eso es en oración. A veces que no va a poder llegar a todos los hermanos de los que se entera que están en batalla, pero puede orar y puede sentir su dolor y puede identificarse con ellos y puede ir delante del Padre y llevarlos y decirle, Señor, no puedo estar allá, pero cuánto te ruego por ellos. En espíritu. A veces puede hacerlo en cuerpo, aprovéchelo, salúdelo, que no se vaya nadie de aquí sin saludar y decirle, hermano, Dios te bendiga, de corazón, ánimo mi hermano, voy a orar por ti, hermano, ¿cómo estás? Y luego entre semana visitar si es posible y darnos el tiempo y ver cómo está el hermano y presencialmente procurarnos en cuerpo, porque un día tal vez no va a ser posible, pero siendo posible no lo hacemos. Si no es en espíritu, en cuerpo, si no es en cuerpo, en espíritu, pero lo ideal es en ambos. Pablo no podía las dos cosas, él estaba en la cárcel. Pero si nosotros podemos, hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuánto amamos a nuestros hermanos? ¿Entendemos que peleamos una gran batalla por una gran iglesia? ¿O es la iglesia del Señor? Así como que, solo gracias, ¿qué somos? 4 o 5 allí. No, hermanos, son redimidos del Señor. Y el Señor nos dio una preciosa iglesia aquí, que pagó con precio de su Hijo Jesucristo. Y debemos pelear por los 4, 5, 6 o 10 que seamos, porque es una gran iglesia.
porque es la iglesia del Señor. Vale la pena cualquier sufrimiento por este grupo. Vale la pena. Y no solamente del pastor hacia la iglesia, de la iglesia hacia los hermanos, todos, entre todos. Porque esa es la exhortación. Porque en Cristo está la sabiduría. Tú debes conocerle más y más cada día. Ahí está la batalla. Pablo ya oró antes y dijo: Señor, yo te pido para que sean llenos del conocimiento de tu voluntad. En esa es la batalla. Y a veces le va a costar orar por eso, le va a costar enseñarles a otros acerca de eso, pero esa es la batalla, porque sostenemos una gran lucha por una gran iglesia, en tercer lugar, para un gran resultado. Esa gran lucha por la gran iglesia es para que esta gran iglesia obtenga el gran resultado. ¿Sabe cuál es el gran resultado? En el pasaje está el versículo 2. Mire, lea conmigo el versículo 2 hasta el versículo 3. Ahí está el gran resultado por lo que se pelea por la gran iglesia. Lea conmigo juntos. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice Pablo: mi lucha está motivada en el corazón de Dios y de su voluntad. El resultado de esta lucha por la iglesia es que ellos puedan obtener lo más valioso que se puede obtener, la riqueza más grande que se puede obtener. Es decir, que mis hermanos alcanzan el nivel más alto para vivir glorificando a Dios, haciendo su voluntad. Pablo ya estaba en ese nivel. No era perfecto, pero estaba en el nivel de haber entendido quién era Cristo y qué era Cristo. Por eso es que aunque está aquí en la cárcel, sosteniendo una gran batalla, sus convicciones están en esta altura, entendiendo que Cristo es lo más alto que pueden tener, porque Él es toda la sabiduría que se puede alcanzar. Por eso Él decía: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Por eso Él decía: todo lo tengo por basura. Y su lucha era para que la iglesia entendiera lo que Pablo entendía. Si la iglesia entendía lo que Pablo entendía, no había peligro de ser desviados. Pablo estaba firme, dispuesto a morir por Cristo. Pero los hermanos van empezando, necesitan afirmarse, crecer a ese nivel. Y lo primero que Pablo menciona aquí: yo estoy luchando una gran batalla por esta gran iglesia, para este gran resultado. Número 1, avivados en sus corazones. Ese es un gran resultado, para que estén avivados con la palabra en sus corazones. Dice la Escritura: para que sean consolados sus corazones. Hay luchas que solo el corazón entiende. Hay efectos que llegan al corazón que solamente el que los vive está sintiendo. Las cosas que más nos afectan son las que llegan hasta lo más profundo del corazón. Es ahí donde se da el desánimo, donde empiezan las amarguras, donde se dan los resentimientos, donde se llena de avaricia. Es en el corazón donde se libran las batallas más fuertes, que son las más destructivas. Y Pablo dice: mi deseo es que la iglesia alcance este gran resultado, que es ser avivados en sus corazones. Todos somos propensos al desánimo, todos. Por eso necesitamos estar orando por los demás, animando a los demás con la palabra de Dios. Nunca nos debemos de cuidar unos a otros de animarnos. Mande mensajitos con la palabra de Dios. Mande palabras de ánimo en el Espíritu. Mande muestras de amor en el Señor. Hágale saber a las personas, a los hermanos en Cristo, que estamos en la misma batalla y que queremos seguir animados. Ore por el ánimo espiritual de ellos. Que el Señor les hable, les anime, les conforte. A veces decimos: es que ya no llegó tal persona, es que ya no quiere seguir adelante, y pedimos al Señor que lo traiga. Lo que debemos pedir es que el Señor lo avive en su corazón. Cuando ellos estén avivados en sus corazones, van a venir. Lo que necesitan es ser avivados con la palabra de Dios. Y Pablo está luchando por eso, está sosteniendo esta batalla en oración y en enseñanza. ¿Se imaginan las condiciones que Pablo estaba en la cárcel para escribir esta carta y para orar por los hermanos allá? Solo él sabe lo que estaba padeciendo, los hermanos no saben. Pero Pablo está dispuesto a pelear orando en la medianoche por los hermanos, escribiendo con frío, tal vez con fiebre alta, porque tenía algunas enfermedades Pablo, en la soledad, en la confinación de una celda. Pero dice: no importa, porque lo que más quiero es que ellos sean animados. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos?
no solo animados en sus corazones, pero unidos en sus congregaciones. Eso es otro gran resultado, que la iglesia sea unida en sus congregaciones. Pablo estaba orando por los de la Odisea, por los de Galacia, por los de Corinto, por los de Filipos, por los de Colosas, para que fueran unidos. Y ahora le escribe la carta de Colosas y les dice, unidos en amor. Para eso estoy luchando por esta gran iglesia, para que sus corazones sean avivados y para que ustedes estén unidos en amor, para que las congregaciones estén en Cristo, coyuntura a coyuntura, procurándose, amándose, exhortándose, sirviéndose los unos a los otros para la gloria de Dios. Porque en esto conoceréis que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Cuando uno ama a la iglesia, hermanos, uno se mantiene firme, uno quiere estar con la iglesia, uno viene a la iglesia, no lo tenemos que traer ni andarlo convenciendo de nada. Un gran resultado, entonces, primero es avivados en sus corazones. Segundo es unidos en sus congregaciones. Y tercero es ricos en sus convicciones. Ricos en sus convicciones. Hasta alcanzar, dice el resto del versículo 3, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso es lo que oro, dice Pablo. Eso es la lucha que yo tengo por esta gran iglesia, para que ustedes sean avivados, para que ustedes sean unidos, para que ustedes alcancen el conocimiento de Cristo. Que nadie les lave el coco, que nadie les engañe, que nadie les distraiga. No necesitan nada más de lo que andan diciendo estos hombres. Ustedes tienen a Cristo y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y a eso quiero que lleguen. Y Pablo ora, ay Señor, que les des convicción en tu palabra, que los atraigas con ella, que los convenzas, que te amen por medio de ella, que ellos quieran estudiar más. Señor, que se enamoren de ti por medio de la Escritura. Dame palabras para escribirles. Y el Señor le dio palabras a Pablo. Y les escribió a los hermanos de Colosa esto, para animar a ellos y no solamente a ellos, a todos los que estaban alrededor. En la carta, si usted ya la leyó completa, va a decir ahí que esta carta también se lea en Hierápolis y en las iglesias de alrededor. ¿Sabe hasta dónde se está leyendo esta carta hoy? Aquí, en la iglesia Solo Gracia. Porque el Señor tenía contemplada cada iglesia local que habría de leer estas porciones un día, porque estamos pasando los mismos peligros y sostenemos la misma lucha y tenemos la misma gran iglesia y buscamos los mismos grandes resultados. Avivados en sus corazones, unidos en sus congregaciones, ricos en sus convicciones. Porque en Cristo está la sabiduría. Tú debes conocerle más y más cada día. Peleando una gran lucha por una gran iglesia, para un gran resultado. Y la conclusión, ¿sabe cuál es? Versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Porque tenemos en la conclusión a un gran Salvador que nos sostiene en esta gran lucha por la gran iglesia. Este es el gran Salvador que nos sostiene. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Mantente en Él. ¿Cómo es que se puede ver a alguien en Cristo? ¿Cómo luce alguien en Cristo? ¿Quién es alguien que está en Cristo? Dice el pasaje, es alguien que está arraigado. ¿Sabe qué es arraigado? Les decía yo a los hermanos, piensen en una imagen que le viene a la mente cuando usted escucha la palabra arraigado. Y algunos dijeran, en un árbol con raíces. Muy bien. En raíces profundas. Muy bien. Esa es la idea que está diciendo Pablo. Arraigados, profundos en Cristo. Enraizados en Cristo. Porque de ahí viene la vida de lo que viene para afuera. Arraigados. ¿Cómo más luce la vida de un cristiano en Cristo? Arraigados. Eso es una vida espiritual profunda. Pero también sobreedificados. ¿Y qué imagen le viene cuando escucha la palabra sobreedificados? Posiblemente un edificio, una construcción. Ahora es lo que se ve, es hacia arriba, es crecimiento. Es un cristiano profundo en Cristo, es un cristiano en crecimiento en Cristo. Y eso solamente se puede cuando uno está por medio de la palabra, permaneciendo en Cristo. Permaneced en mí, yo en vosotros. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Creciendo en el Señor. Esa es la imagen que está diciendo cuando uno se mantiene en Cristo, profundos en Cristo, creciendo en Cristo, pero además dice, confirmados en la fe. Eso es una vida fuerte.
Esas raíces que dan crecimiento se fortalecen. Está firme, confirmados en la fe. La confirmación es cuando viene la prueba y se confirman. Confírmalos en la fe, Señor. Que veamos a ver si es cierto que están arraigados en ti y ese crecimiento es genuino. Vienen las pruebas, que estén firmes, convencidos por la palabra. Esa es la oración de Pablo. Y entonces finalmente resume todo el pasaje en el versículo 6 y 7 diciendo, miren hermanos, lo único que tienen que hacer ustedes es que de la manera que recibieron al Señor Jesucristo, arraigados en Él, solidificados en Él y confirmados en Él, en la fe. Así es como habéis sido enseñados. Manténganse firmes en la fe. Y termina diciendo, abundando con acciones de gracias. O sea, finalmente, den la gloria a Dios y háganlo abundantemente. Glorifiquen al Señor. Den gracias al Señor por lo que Él hace, por su palabra, por su Espíritu Santo, por la iglesia, por su fuerza, por lo que Cristo es en nuestras vidas y la plenitud de su persona que llena nuestras almas. Porque en Cristo está la sabiduría. Tú debes conocerle más y más cada día. Peleando una gran lucha por una gran iglesia para un gran resultado. Hermanos, que el Señor nos ayude, nos levante, nos conforte para entrarle a esta batalla, porque somos esa gran iglesia y buscamos ese gran resultado, porque tenemos un gran Salvador. Padre, gracias por tu palabra.